envejecimiento. Necesariamente, para ustedes, entender las diferentes patologías del adulto mayor, como son las enfermedades crónicas de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la diabetes, entre otras, ustedes deben de conocer la fisiología del envejecimiento, lo que es normal, ¿ok? Entonces, algunos expertos van a definir, quiero atención, por favor, que va a durar 30 minutos de su atención, esta clase es sumamente importante, definen envejecimiento como la declinación progresiva en las funciones fisiológicas, que quiere decir que el envejecimiento va a empezar cuando ya hay una declinación de estas reservas. En cada órgano, en cada sistema, órganos o sistemas, hay reservas fisiológicas. Cuando ya esas reservas se declinan con el pase de los años, porque definitivamente va a haber una declinación sí o sí, vamos a tener ya lo que se llama envejecimiento. ¿Ok? Vamos a ver que, como lo dice aquí, es un proceso heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque podemos tener dos pacientes de 70 años y no ser iguales. Uno puede ser frágil, el otro totalmente vigoroso. ¿Es irreversible? Sí es irreversible, porque una vez que alcanza esta reserva fisiológica, esta disminución, ya no va a poder cambiarse, ¿no? Esta disminución con el pase de los años. Acuérdense que es universal también. ¿Ya? ¿Por qué es universal? Porque afecta a todos los organismos, desde los seres, a todos los seres vivos, ¿no? Desde las bacterias hasta los propios humanos. ¿Ok? Entonces, es un proceso heterogéneo que se inicia a partir de que el organismo alcanza la capacidad funcional máxima. ¿Ok? Es un proceso heterogéneo, como les dije, que transforma a un individuo sano a un individuo frágil. Me imagino que ya ustedes van a tocar lo que es fragilidad con sus profesores de práctica. ¿Qué quiere decir? Que el frágil es el paciente que ya tiene esas reservas en sus diferentes órganos y sistemas disminuida. Y ante cualquier evento estresor, o sea una neumonía, una infección, lo va a atacar, lo va, como dice su palabra, frágil, lo va a romper y empieza la cascada del envejecimiento o no, o simplemente la cascada de incapacidad. El frágil es el paciente que todavía camina, que todavía anda, pero tiene menos reserva fisiológica. Ustedes tienen que saber identificar cuál es el frágil, ¿no? En práctica me imagino los profesores van a hacer de ese síndrome geriátrico, ¿ya? Entonces es importante conocer todo esto. Cursa con una disminución progresiva, como otra vez hay que hacer hincapié de reserva fisiológica en la mayoría de órganos y sistemas, ¿ya? Entonces es importante saber que la homeosteosis, ¿a qué se denomina homeosteosis? Es aquel proceso cuando aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades, ¿no? Cuando el paciente se vuelve vulnerable a las enfermedades y conduce a la muerte. A eso se llama homeostenosis, mucha diferencia con la homeostasis, cuando todo está en equilibrio. Ustedes saben que estos cambios que se dan fisiológicamente, como su nombre lo dice, son fisiológicos, o sea, están en homeostasis. Cuando llega la homeostenosis, eso va a implicar que con el envejecimiento se va a disminuir la reserva metabólica y por lo tanto las personas de edad avanzada funcionan ya de manera aceptable en condiciones basales, pero cuando hay un evento estresor, esto cambia. Quiere decir que todavía puede funcionar normal, pero ante cualquier evento estresor, lo puede romper y generar lo que es la fragilidad. ¿Ok? Como sabemos, todos estos cambios que más adelante voy a relatar son fisiológicos. O sea, el ser humano es bastante rico y la naturaleza es muy sabia que ha dotado que todos los órganos son capaces de funcionar, incluso con un 25 a 35% de su capacidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que un 65 a un 75% queda aproximadamente de reserva metabólica para ser utilizado en situaciones de estrés. ¿Hasta ahí todo claro, alumnos? ¿Sí? Delegado, delegada, alumnos, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí. Ya, sí, porque a veces me ha sucedido que yo hablo y se desconecta, a veces se pierde la señal, por eso siempre el delegado me va a contestar.
Entonces, es importante ver que el ser humano es tan sabio que nosotros a veces funcionamos con 25 a 75 cada órgano y sistema. Entonces, todo ese restante, todo ese 70% que es la reserva que nosotros tenemos, ante cualquier evento estresor, por ejemplo, me enfermo de una neumonía yo o cualquier otra persona, Lisette, por ejemplo, se enferma de alguna neumonía, o Luis, o Catherine, que son mis alumnos de práctica, se enferma de una neumonía, el cuerpo humano va a responder con su 70% que tiene de reserva fisiológica ante cualquier evento estresor. Pero si esta reserva ya está disminuida, porque empezó el proceso del envejecimiento, entonces, en este caso, el individuo viejo, esta reserva metabólica disminuye y por lo tanto aumenta el que puede funcionar perfectamente en situaciones habituales que no demandan demasiado esfuerzo. O sea, puede funcionar, sí es cierto, pero ante cualquier esfuerzo o cualquier estrés, no va a soportarlo. Y ahí es donde se van a manifestar los síntomas. Entonces, el individuo es más susceptible al estrés, el adulto mayor, pero no todo adulto mayor, el adulto mayor frágil, ¿no? Porque el vigoroso no, el vigoroso va a tener tan igual que nosotros, su reserva fisiológica normal. Entonces, la homeostasis es esto, cuando las reservas fisiológicas disminuyen y hacen al adulto mayor más vulnerable. Entonces, es importante, ¿ok? Muy bien. Como sabemos, los cambios con el envejecimiento, el declinar fisiológico de los órganos y sistemas, a lo largo, porque a lo largo todos vamos a ser frágiles, todo se va a declinar, sí, a lo largo. Lo que se quiere en geriatría es que esto demore mucho, o sea, demore, que sea lo más tardío posible. Entonces, el declinar fisiológico de los órganos y sistemas disminuye la reserva funcional. Todo esto, ante presencia de enfermedades crónicas, hace al individuo más frágil, más vulnerable y va a generar mayor riesgo de complicaciones, incluso la muerte. Tenemos tres tipos de envejecer, entre ellos el envejecimiento satisfactorio, el envejecimiento patológico y el envejecimiento usual. Acuérdense que el envejecimiento puede ser biológico y patológico. El biológico es el que todos pasan, que es el primero, el biológico, que es universal. O sea, todos van a generar intrínseco. Es intrínseco, porque cada uno va a generar su propio envejecimiento y progresivo. ¿Ok? Y el segundo, el envejecimiento patológico, ¿no? El patológico es aquel que, aparte de los cambios fisiológicos, se va a dar una causa o agentes extrínsecos. Entonces, tenemos tres formas de envejecer, que es el envejecimiento satisfactorio, que es aquel envejecimiento que solamente se da por cambios fisiológicos, no tiene enfermedades crónicas y si las tiene muy bien controladas. Y tenemos al envejecimiento patológico, que es el anciano con enfermedad crónica progresiva y discapacitante. Y el envejecimiento usual, que es a la que la mayoría lo vemos, son ancianos con mayor o menor grado de fragilidad y vulnerabilidad. O sea, aquellos ancianos que tienen mayor grado de fragilidad y vulnerabilidad y que están afectos de enfermedades crónicas. Estos son la mayoría, los frágiles, pues, los frágiles. Entonces, tres tipos de envejecimiento. El satisfactorio, el sano, el patológico y es aquel ya que incluso las enfermedades crónicas lo han discapacitado. Y el usual es aquel que todavía no está discapacitado, que está funcional, pero que tiene algún grado de fragilidad. Y ante cualquier evento estresor puede romper y volverlo patológico. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí, alumnos? Sí, doctora. El envejecimiento usual, que es el que vamos a ver en su mayoría y es el que no queremos llegar porque todos queremos llegar al satisfactorio, es aquel proceso de envejecimiento, o sea, los cambios fisiológicos que se dan en constante equilibrio, más las enfermedades. Esto va a tener que interactuar ante factores ambientales y estilos de vida. Ese es el envejecimiento satisfactorio. ¿A qué llamamos envejecimiento satisfactorio? Al que se refiere solo a los cambios ocasionados solo por el proceso de envejecimiento, solo los cambios fisiológicos. Porque se va a dar cambios, sí, se da cambios fisiológicos de todas maneras, pero esto si no interactúan con ambiente, con estilos de vida, pues no va a generar enfermedad y si la generan es muy bien controlada. Entonces hay que tener en cuenta siempre esto. ¿Ok? Modelo global del proceso del envejecimiento. Tiene una base genética, tiene estilos de vida, tiene factores ambientales. Entonces, el envejecimiento del organismo puede ser funcional, celular y molecular, ¿no? Entonces, no va solo de los cambios fisiológicos, tiene que interactuar con la base genética, con el estilo de vida, con los factores ambientales. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la enfermedad de Alzheimer.
¿verdad? Que se ha visto que incluso se da con mayor frecuencia en el envejecimiento, si es cierto, ¿no? Pero no todos hacen la enfermedad de Alzheimer. Algunos pueden nacer con un gen que es el ApoE, muchos, pero si eso no interactúa con estilos de vida, si eso no interactúa con factores ambientales, no hacen la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta siempre esto. Y alumnos, siempre esto. Bueno, entonces, resumiendo, entonces queda claro que el envejecimiento es un proceso de toda la vida. Entonces, que a lo referente al ser humano afecta a todos los individuos, a todos los seres vivos, ¿no? A todos. Es progresivo, sí, intrínseco, propio, irreversible. Cuando ya empieza es irreversible, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Es irreversible. Aunque afecta a todas las personas, no afecta, todas las personas envejecen, pero no todas envejecen igual. Todas envejecen a un ritmo diferente. Por eso se dice heterogéneo. ¿Ok? Entonces, incluso se ha visto que en un mismo individuo los órganos muestran velocidades de envejecimiento diferentes. En un mismo individuo, cada órgano puede envejecer diferente manera. Algunos envejecen más la visión, otros más la audición. Entonces hay que hablar que el proceso de envejecimiento es único, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos llegar, ¿no? Empezamos con los cambios fisiológicos. En los órganos y sistemas, en la mayoría de tejidos, se ve que hay una disminución del número de células, con una consiguiente disminución de su peso. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una pérdida de masa ósea. Se pierde un 20% en los ancianas. Importante, la masa ósea se va a perder, ¿ya? Importante que se va a perder. Hay una disminución de peso, definitivamente hay una disminución de peso de 1 a 2 kilos por décadas a partir de la cuarta década, ¿no? ¿No? Entonces hay una pérdida importante en el envejecimiento. La talla disminuye de 1 a 2 centímetros. La talla va a disminuir de 1 a 2 centímetros por cada década a partir de los 40 años. Importantísimo, ¿no? La piel y el anexo. Hay algo importante, hay que conocer la fisiología porque vamos a poder comprender por qué vienen muchos adultos mayores al consultorio por prurito, por ejemplo. Porque la piel se hace más seca. Entonces, recomendarle una crema hidratante le va a ayudar bastante a los pacientes. Definitivamente les va a ayudar bastante de recomendar una crema hidratante a ellos. ¿Ya? Eh, Aparece más delgada, más seca, más transparente, menos elástica, más arrugada, de tinte amarillento, pierde la grasa subcutánea y glándulas sudoríparas en muchos de los casos, lo que contribuye a mayor sensibilidad al calor y al frío. Importantísimo. El pelo se torna gris y se adelgaza, la piel se atrofia, por eso es que hay más propensión a formar úlceras de presión, ¿no? Incluso el adulto mayor describe, doctora, me golpeo y me convierte en un hematoma muy rápido, o la piel se me descama, o la piel se pierde de solución de continuidad, porque es muy delgada, pues muy frágil la piel del adulto mayor. Hay que entender eso. Si nosotros sabemos los cambios fisiológicos, vamos a poder tratarlos. El aparato muscular, importantísimo. Entonces, con el envejecimiento se ha visto que la masa muscular, la magra, va a disminuir a diferencia de la masa grasa del estómago que aumenta, ¿no? Esto es causado en parte por la pérdida del tejido muscular. O sea, hay una pérdida, sí, de todas maneras. Por eso es que hay incluso el comercial, ¿no? De una marca conocida donde dice a partir de los 40 años, sí es cierto, a partir de los 40 ya hay una pérdida de masa muscular, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta que a partir de los 30, incluso 40 años, ya hay una pérdida de la masa muscular y aumento de la masa grasa, importantísimo, ¿no? Entonces, eso es uno de los cambios más importantes que hay junto con los auditivos y los visuales, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Hay una disminución de la fuerza y velocidad de contracción, ¿no? Eso es más que todo la fisiología, debido a la disminución de fibras musculares tipo 2. La fuerza de puño disminuye, la fuerza de extremidades inferiores se pierde más rápido que las superiores. Acuérdense que los miembros inferiores se pierden rápido la fuerza. Por eso es que las piernas son más delgadas. Importante, ¿no? Importante ver esto, ¿no? La contracción muscular está alterada con un pico de tensión y relajación disminuido. Importante, ¿no? Todos estos cambios
que se van a asociar propios del envejecimiento, van a asociar una declinación progresiva, el de la masa muscular, ¿no? La cual a su vez puede llevar a una disminución de la fuerza y también una funcionalidad, o sea, la función, la capacidad que el adulto mayor puede hacer una función, porque la masa muscular está disminuida, ¿no? Incluso se ha visto de sarcopenia, el término de sarcopenia, ¿no? Que ustedes lo van a buscar, mis alumnos mañana, el día de mañana me van a traer un artículo de sarcopenia. ¿A qué se denomina sarcopenia? Es un síndrome caracterizado por una pérdida progresiva de la masa y fuerza muscular. Toda esta sarcopenia va a determinar el riesgo de eventos desfavorables, porque hay una cascada fisiopatológica, que ustedes lo van a ver en sus profesores, en sus grupos de práctica, ¿no? Tales como discapacidad, pobre calidad de vida, incluso puede llevar a la muerte, porque ya cuando hay una pérdida de masa muscular, ¿no? Va a generar cambios fisiológicos evidentes. ¿Ok? El esqueleto. El esqueleto a lo largo de los 35 años empieza a perder calcio, por eso es que es importante que ustedes empiecen a dosar el calcio, importantísimo. La mujer suele perder en un 25% y el hombre incluso en un 12%. Las vértebras se aplastan y se pierde talla. Las articulaciones pierden la elasticidad de su cartílago y aparece la osteoartrosis y la artritis. Por eso hay que hacer ejercicio físico para poder em, o tener un envejecimiento exitoso. Son tres pilares: la nutrición, la actividad física y la parte social, o sea, estar inmerso en actividades sociales. Estas alteraciones conducen a la disminución de la motilidad y la realización de las actividades del diario vivir. Importante, alumnos, importante. Cambios en el sistema musculoesquelético. Definitivamente hay cambios, ¿no? En el sistema musculoesquelético, ¿no? Desde la estabilidad postural, desde el equilibrio, ¿no? Definitivamente hay una pérdida del equilibrio, ¿no? Empezando por la función vestibular, o sea, ya ahora vamos a ver la parte vestibular, que tiene que ver mucho el equilibrio, está alterada. La visión, definitivamente la parte auditiva, muscular y la visión son los órganos que más se alteran, ¿no? Definitivamente. Todo esto va a generar que la marcha se modifica y una alteración de la marcha y el equilibrio y un riesgo a caídas. Entonces, acuérdense que la marcha comprende un componente voluntario y otro involuntario. El primero va a ser regido por el sistema piramidal, que ya ustedes lo han revisado, que envía las órdenes para controlar la cantidad y calidad de las respuestas musculares en cada momento de la marcha. Y el otro componente involuntario y automático regido por el sistema extrapiramidal, vamos a hacer un recordaris del curso de neurología que han llevado o van a llevar, o semiología que han llevado, o fisiología también, que me imagino les han visto sobre el sistema piramidal y extrapiramidal, es el encargado de dar soporte antigravitatorio y controlar los reflejos posturales para desplazar el centro de gravedad y la línea del peso del cuerpo de un lado a otro mientras camina. Importante. Acuérdense que todos estos cambios fisiológicos están en constante equilibrio. Equilibrio. Tanto el equilibrio, valga la redundancia, como la marcha son regulados por el sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay cambios también, ¿no? En el sistema nervioso central que hace que sea más riesgo a que se caiga el paciente. Acuérdense que la marcha no solamente ve la parte muscular, sino la parte nerviosa, la parte propioceptiva, la parte visual, importantísimo, ¿no? Entonces, todo eso interacciona definitivamente, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es el mecanismo de la marcha, que es lo que más o menos les acabo de decir, ¿no? El corazón, el gran corazón. El corazón es uno de los órganos que, si bien es cierto, al igual que el respiratorio, el endocrinológico, el gastrointestinal, sufren cambios, sí es cierto, sufren cambios, pero estos cambios están en equilibrios y no alteran la función, a diferencia del auditivo, a diferencia del vestibular, a diferencia de la visión y del muscular y de lo que esos sí van a cambiar, esos sí van a alterar van a alterar la función, porque a la larga todo eso va a envejecer y va a alterar la función.
Pero el corazón, respiratorio, endocrinológico está en equilibrio. Si hay cambios, sí es cierto, pero si estos no interactúan con ambiente, estilos de vida, pues no me va a generar mayor problema, ¿no? Hay diferentes cambios, incluso les he dejado unas páginas de un libro, unas 5 caras o 6 caras, donde ustedes tienen que leer, porque esa va a ser pregunta de examen. ¿Qué cambios se dan al sistema cardiovascular? No voy a leerlos todos, porque son varios que se dan. Acuérdense que la principal causa de muerte en la población anciana en el mundo entero se deben a enfermedades del aparato cardiovascular, especialmente la enfermedad isquémica. Acuérdense, es la principal causa de muerte. Si bien es cierto, ha sido enmascarada por las infecciones, porque bueno, ahorita sí, esto son las infecciones la primera causa de muerte, esto va a ser reemplazado en cualquier momento. Incluso ya se está siendo reemplazado, se había sido reemplazado antes que venga esta pandemia. Pero bueno, como ha venido esta pandemia, las infecciones siguen siendo la primera causa de muerte. Acuérdense que son la primera causa de discapacidad funcional severa y causa gran carga económica y emocional. Entonces, es importante porque se ha visto que la edad es un factor de riesgo determinante para presentar enfermedad cardiovascular. Importantísimo. ¿Ok? ¿Me escuchan, alumnos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, es importante saber que el corazón aumenta su tamaño y peso. Aumento de grosor de ambos ventrículos como respuesta a la resistencia periférica. Entonces, al aumentar, va a generar daño, va a generar eh, una disminución en el flujo de salida, cambios estructurales en el propio corazón, ¿no? Esa hipertrofia de miocitos también va a causar que el corazón no se relaje adecuadamente, ¿no? Incluso puede haber problemas como la hipertensión arterial, daños endoteliales. También hay problemas en el tejido excitoconductor, donde hay una pérdida progresiva de su actividad de marcapaso. Ustedes ya saben, ¿no? Toda la fisiología cardíaca. Entonces hay una pérdida de ese nódulo sinusal, ¿no? Entonces, al ver menos células del marcapaso, eh, pues puede generar arritmias, está más propenso a las arritmias definitivamente, ¿no? Definitivamente esto va a darse cambios desde la parte celular. O sea, desde la parte celular hasta el nivel endotelial hay cambios, porque las células van a disminuir con el envejecimiento, sí, van a haber una reducción significativa definitivamente, ¿no? Y como va a haber una menor pérdida celular, lo que hace el corazón es sabio, pues la naturaleza es sabia, ¿no? Hace que lleven una hipertrofia compensatoria de los miocitos adyacentes como mecanismo de compensación fisiológica. Entonces, hay que ver que esto va a generar a la larga un aumento, como lo dice ahí, un aumento de su peso, ¿no? Definitivamente un aumento de su peso y a veces cambia la estructura. Por eso que se ve, incluso hay una hipertrofia ventricular izquierda y todo esto puede llevar a un estrechamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, todo esto va a generar que a la larga, pues, estos cambios funcionales en el corazón puede predisponer a enfermedades, ¿no? Como la hipertensión o las arritmias tan comunes que van a revisar cuando lleven la patología cardíaca. ¿Ya? El sistema respiratorio. El sistema respiratorio es uno de los sistemas que también sufre cambios definitivamente, ¿no? Pero al igual que el aparato cardiovascular, estos cambios se van a dar en constante equilibrio. Sí, es cierto, son equilibrios, pero cuando ya hay menos reserva fisiológica, y es lo que ha pasado en la pandemia, muchos pacientes frágiles, no frágiles incluso, hay menos reserva fisiológica, entonces viene una neumonía y ya no tiene cómo defenderse, ¿verdad? No va a tener cómo defenderse y esta infección o este estrés va a hacer que el paciente adulto mayor sea más propenso a las enfermedades, incluso se compliquen más. ¿Y esto es debido a qué? A los cambios que se dan fisiológicamente. Pero acuérdense que todo está en equilibrio, o sea, son fisiológicos, como su nombre lo dice, pero hay que entenderlo porque el adulto mayor es más propenso. Pero a la larga va a seguirse envejeciendo. Entonces, a la larga, todos los adultos mayores van a tener cambios que van a generar y lo van a predisponer. Por eso dicen, paciente de 100 años, hay que cuidarlos de la neumonía, porque definitivamente, si bien el sistema respiratorio, cardíaco, endocrinológico están en equilibrio y son los que menos envejecen, se podría decir, a la larga sí va a pasar esto.
Entonces, ¿por qué? Porque hay de mayor debilidad muscular, cambios articulares, debilidad muscular, alvéolos dilatados y todos esos cambios que ustedes están viendo. Entonces, hay que tener en cuenta que son cambios, ¿no? Cambios que se van a dar. Entonces, ¿no? Van a ser variables y todo eso va a predisponer que el adulto mayor tenga mayor riesgo a la larga, ¿no? A la larga de tener algunos tipos de infecciones, ¿no? Entonces, hay una disminución de la fuerza muscular principalmente, hay una mayor predisposición a la fatiga, ¿por qué? Porque hay menos masa muscular, ¿no? Entonces, incluso el diafragma, que es el gran músculo, también pierde fuerza, ¿no? Hay un incremento en la relajación, perdón, hay una disminución en el riesgo sanguíneo también, entonces también en el riesgo sanguíneo muscular, hay una disminución de las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, ¿no? Que es lo que ustedes han revisado. Entonces van a revisar todos los cambios que son importantes para poder entender, ¿no? Por qué el adulto mayor se predispone más a tener complicaciones más severas, especialmente los frágiles. La elasticidad, algo importante, ¿no? Entonces es importante que la elasticidad se vuelve más rígido el pulmón, entonces va a haber menos intercambio gaseoso, ¿no? Un flujo de aire que no se va a intercambiar bien. Entonces hay que tener en cuenta esto. El riñón. Bueno, el riñón es otro de los órganos definitivamente que sufre cambios, ¿no? Y por eso es que a mis alumnos siempre les digo, no se guíen de la creatinina, guíense de la depuración renal, porque definitivamente el riñón es uno de los organismos que va a generar cambios. Pero acuérdense que está en equilibrio, sí es cierto, está en equilibrio, no debería generar cambios tan prontos y si los hace deben ser lo más tarde posible. Acuérdense que el riñón en los últimos años se ha visto que hay muchas enfermedades renales, especialmente en los, 60 en los adultos mayores de 60, ¿no? Debido a que ya hay cambios en los estilos de vida. Incluso en pacientes muy jóvenes ya he encontrado ya en pacientes con enfermedad renal crónica, porque los estilos de vida son malos, abusan de los medicamentos, de los alimentos. Entonces hay que tener en cuenta esto que hay que tener una prevención, ¿no? Hay que cuidar nuestro riñón definitivamente, ¿no? El riñón es uno de los órganos que más cambios de todos los órganos, ¿no? Del cardíaco, respiratorio, endocrinológico, son los que más sufren cambios con la edad. O sea, hay un envejecimiento renal, sí, definitivamente, porque se vuelve más pequeño. Por eso le dice, una disminución progresiva del glomérulo, se hace más pequeño, hay alteraciones anatómicas, definitivamente, y esas anatómicas a la larga van a producir alteraciones funcionales, ¿no? Por ejemplo, engrosamiento de la membrana basal, hay una disminución progresiva del glomérulo, un aumento del tamaño fibroso, ¿no? Y de la membrana basal, ¿no? Los cambios y todos esos cambios que están relatados aquí se van a evidenciar y eso van a alterar y disminuir la reserva funcional renal y lo hacen más susceptible y vulnerable al exceso de agua o déficit de agua o exceso de sodio. Entonces, todos esos cambios van a hacer que el adulto mayor se pueda deshidratar más rápido, ¿no? Hay una disminución de la filtración glomerular, una disminución del flujo plasmático, una disminución del agua corporal total, una disminución de los productos de creatinina, una disminución de la conservación, entre otros. Entonces, todo esto va a generar que el adulto mayor pues sea más propenso a la deshidratación, definitivamente, deshidratación y que me pueda tener o me pueda hacer mayor insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda ante cualquier deshidratación. Entonces, aquí sí intervienen mucho los factores de riesgo, ¿no? Definitivamente. ¿Quiénes van a tener mayor predisposición a tener esas alteraciones renales? Conforme más envejecen, los hombres, los de raza negra, los que son hipertensos, los que son obesos, los que son dislipidémicos, definitivamente. Entonces, siempre hacer una depuración renal a los adultos mayores, que no se guíen de la creatinina, porque acuérdense que la creatinina es un producto de degradación muscular. Al tener menos músculo, entonces podemos tener una creatinina normal y realmente estar alterado el riñón. Importante. La parte geniturinaria, hay una pérdida de elasticidad vesical, la fuerza muscular es menor, lo que facilita la polaquiuria, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense que hay un problema en la debilidad del piso pélvico. Entonces, todo esto va a generar que pues haya mayor incontinencia, ¿no? Tendencia a la situs, en la mujer la uretra se acorta y se queda de la vagina, en los varones se agranda la próstata, por eso hay mucha HBP, ¿no?
Entonces es importante. La boca, aparato digestivo, importantísimo. Hay alteraciones en la mucosa. O sea, los cambios se van a dar desde la cabeza hasta los pies. La mucosa se vuelve más seca, la lengua, las encías, ¿ok? Todo esto va a condicionar a una disminución del gusto y la producción de saliva, alteraciones de la masticación, de la deglución, van a favorecer la aparición de infecciones locales. Es muy frecuente la serostomía, definitivamente, muy, muy frecuente la serostomía. Por eso es que muchos adultos mayores, si ustedes entienden que la serostomía está muy frecuente en los adultos mayores, van a entender por qué la inapetencia de ellos, ¿no? La inapetencia, muchos de ellos tienen inapetencia porque se atragantan, pues, ¿no? Porque hay más sequedad, definitivamente, hay mucho más sequedad que los adultos normal, el adulto en conclusión. El estómago y esófago, hay una disminución de toda la masa muscular y el estómago y el esófago están compuestos por músculos, ¿verdad? Complejos mientéricos. Entonces hay una alteración, ¿no? Que va a producir que se vea más lento, ¿no? De un 20 a 30% en pacientes mayores de 65 años presentan incluso gastritis atrófica. Entonces, todo esto va a realizar una disminución de la producción del ácido clorhídrico, o sea, mayor infección por Helicobacter pylori, y también va a disminuir la absorción del fierro, del calcio y factor intrínseco, importantísimo, ¿no? Importantísimo todo esto, ¿no? Lo que se va a producir, ¿no? Entonces, en el esófago, si bien es cierto, los cambios son mínimos, ¿no? Los mínimos, ¿no? A diferencia del estómago y el intestino, ¿no? Va a haber cambios, ¿no? Como la parte de la dilución, ¿no? Acuérdense que hay una menos absorción de vitamina B12, entonces lo que puede generar es que no se absorba vitamina B12. Entonces te van a tener que buscar déficit de vitamina B12 en todos los pacientes adultos mayores definitivamente. La motilidad gástrica está alterada, lo que favorece el reflujo gastroesofágico común en los adultos mayores. El intestino. En el intestino delgado, si bien es cierto, tiene una gran capacidad funcional, o sea, gran reserva debido a su extensa área de superficie, ¿no? En los adultos mayores puede estar disminuida esta reserva del intestino delgado y presentar más rápido un cuadro de nutrición cuando se realiza una hospitalización aguda, comparada con adultos jóvenes. Incluso puede requerir una monitorización intensiva del estado nutricional debido a que eh, pues puede generar una desnutrición, ¿no? Definitivamente. Acuérdense que hay un aplanamiento de las vellosidades, hay una pérdida de la masa muscular, lo que va a sufrir modificaciones, ¿no? Una disminución de la absorción de los carbohidratos, sobre el crecimiento bacteriano, secundario a la hipocloridia que hay, o la diverticulosis, muy frecuente diverticulosis en los adultos mayores. La absorción de los lípidos no se altera, ni de las vitaminas liposolubles, pero la vitamina D definitivamente sí se va a alterar. O sea, hay una absorción, sí. Incluso la absorción de las grasas puede tomar mayor tiempo en los ancianos y los niveles de ácidos biliares pueden incluso disminuirse, ¿no? Lo que puede generar una absorción prolongada de las grasas, ¿no? Es lo que es común, ¿no? A veces, no, doctora, me cae un poco mal los alimentos alimentos que contengan grasa, ¿no? Porque hay un menor metabolismo, definitivamente, se absorben menos, ¿ya? En el intestino grueso también hay cambios, ¿no? Una atrofia de las fibras mientéricas, disminución de la motilidad, se impacta más rápido. Al ser disculpen, un momentito voy a contestar el teléfono, chicos, un momentito. Sí, aló, aló, sí, sí. Disculpe, estoy ocupada un ratito, estoy dando clases. Sí, gracias. Sí, entonces es importante ver todo eso. Que hay una estructura vascular que se degeneran y parecen los lagos venosos en la submucosa que constituyen la angiodisplasia intestinal, causa de anemia ferropénica. O sea, definitivamente con el envejecimiento hay diversos eventos en el intestino grueso, ¿no? Incluso alteraciones del crecimiento de las células de las mucosas y eso puede provocar alteraciones, ¿no? Alteraciones. Toda la pared muscular definitivamente se va a debilitar, lo que va a generar impactaciones, ¿no? El páncreas también sufre alteraciones, el hígado, la bilis. En el cerebro hay una reducción del tamaño y el peso.
¿no? Incluso dice que a partir de los 30 años ya hay una disminución del peso. 30, 35 años lo que va a producir que las neuronas disminuyen de un 30 a 40%. ¿Ya? Todo esto puede provocar, sí, definitivamente va a haber alteraciones, lo que va a provocar a la larga un déficit cognitivo, sí es cierto, pero ese déficit cognitivo no debería alterar la función. O sea, ese déficit cognitivo no debería alterar la función. ¿Qué quiere decir? Que no existe demencia. O sea, no debería existir demencia en un paciente adulto mayor, porque la demencia es una enfermedad, definitivamente. La órbita pierde contenido graso y produce efecto de ojos hundidos, ¿no? La lasitud de los párpados puede provocar entropión o ectropión. La córnea pierde transparencia y depósitos de lípidos producen el arco senil. La pupila reduce su diámetro y el iris disminuye la capacidad de acomodación por fibrosis. Entonces, todo esto va a producir que la visión sea uno de los órganos que más sufren cambios, definitivamente, más sufre cambios. El cristalino aumenta su tamaño y se vuelve más rígido, ¿no? Frecuentemente aparecen las cataratas. Los cambios en el cristalino y el iris producen la prebiopsia y la disminución de la adaptación a la luz. O sea, los cambios visuales son los que más van a sufrir, porque sí hay una disminución considerable incluso a etapas muy tempranas. Etapas muy tempranas ya hay pérdidas, ¿no? La audición. El canal auditivo externo se atrofia, sus paredes se van a adelgazar. Por eso que hay muchos pacientes que incluso tienen vértigos por el cerumen, porque se torna más seco y hay impactación. Hay que hacerle lavado de oídos y eso es lo que ha provocado los vértigos, ¿no? También hay una pérdida de las células de los órganos de Corti, lo que van a provocar una disminución de la audición. En la parte vestibular hay una degeneración de la inestabilidad postural. En el gusto y olfato hay un aplanamiento y pérdida de las papilas gustativas, lo que altera el sabor de los alimentos. El gusto disminuye principalmente para lo dulce y lo salado, por eso es que el adulto mayor a veces no tiene mucho apetito. También el olfato disminuye la capacidad de distinguir los olores, importantísimo. El sistema endocrinológico, no hay disminución de la secreción pancreática de insulina. ¿Qué quiere decir? Que hay una mayor resistencia a la insulina. Por eso es que es mucho más frecuente la diabetes en el adulto mayor, mayor resistencia. La paratiroides, bueno, lo dejo ahí, hay hiperparatiroidismo leve, aumento de secreción, calcemia normal, ¿no? La termorregulación. Definitivamente la termorregulación también está alterada. Hay una susceptibilidad aumentada para la hipotermia y la hipertermia. Hay una reducción de la actividad muscular al escalofrío. Por eso es que hay muchos adultos mayores que a veces ven, ¿no? Que hay calor, pero tienen frío, porque hay una disregulación de este sistema termorregulador, definitivamente. Como conclusiones, hay que tener en cuenta que no siempre es posible diferenciar del envejecimiento normal que el de la enfermedad. Los cambios normales del envejecimiento no causan clínicamente reducción significativa en la función, no deberían. En cambio, que sí cambian son la visión, audición, memoria a lo largo y vejiga, porque sí van a cambiar. Los cambios en los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal no afectan las actividades ordinarias, no deberían afectar. El sistema inmune se deteriora y son más vulnerables a las infecciones que incluso pueden causar la muerte y discapacidad. Hay una gran heterogenicidad y la tasa de disminución fisiológica puede ser modificada. Muy bien, alumnos. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Sí. Doctora, ¿cómo se describiría, digamos, un fallecimiento en cuanto a un paciente o una persona que tenga un envejecimiento satisfactorio? ¿Un fallecimiento? Sí, o sea, ¿cómo se describiría? Porque se puede confundir, como justo mencionó al final, con un envejecimiento usual, ¿no? Por alguna patología, alguna cuestión que esté vulnerable. ¿Cómo lo podría, digamos? ¿Cómo se describiría que el fallecimiento, me estás Ajá, diciendo? sí, claro. O sea, ¿cuáles serían las causas? ¿Cómo, en el caso de un envejecimiento satisfactorio, que sería lo ideal, ¿no? Ya, pero un envejecimiento satisfactorio, si va a fallecer, debería ser por alguna causa, pues no va a envejecer porque va a llegar hasta los 90 con satisfactorio, o sea, o 100, bueno, puede llegar hasta los 90, pero hasta a los 100, por ejemplo, ya no va a ser un envejecimiento, ha estado en un envejecimiento satisfactorio, pero ya se fue un envejecimiento usual, porque a la larga los órganos van a envejecer, lo que se quiere es que más tardíamente envejezca. Y si va a fallecer ese paciente que anteriormente era satisfactorio y que ya se volvió usual, pues fallece por alguna causa, porque ya como es usual, hay menos reserva fisiológica, entonces ahí vamos a tener que describir que fallece
no sé, si paro respiratorio, por ejemplo, ha habido una neumonía y ha fallecido por ese motivo. No es que va a fallecer de viejito, ¿ah? No hay nadie fallece por eso. Simplemente fallece por una causa, definitivamente. Claro, que el ser más mayor va a generar que el paciente sea más susceptible, sí, pero va a fallecer por una causa. ¿A eso te refieres? Sí, doctora, muchas gracias. Eso justo quería preguntar. Ya me aclaró. Ok. ¿Alguna pregunta? Alumnos, ¿alguna pregunta? Alumnos, delegado, delegada, mis alumnos de práctica, Lisette, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, Hay doctora, unas, todo está hay unas claro. páginas, hay unas páginas de un libro que les está en mi carpeta, por favor no leen porque es pregunta de examen, ¿ah? No solo son las diapositivas, ¿ya? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, damos por terminada la clase. ¿Ninguna, verdad? ¿O alguna? No, Todo doctora, está está claro, claro. doctora. Doctora, más Perfecto. bien, yo tengo una pregunta en cuanto a su siguiente clase. ¿A qué hora sería? Nos toca el jueves. El jueves. Sí, y también Mm, tenemos seminario con usted, el primer seminario. el primer seminario, Sí. el jueves. Ah, déjame adaptarlo, ¿te parece? Podría ser a las 5, ¿ya? Ya. Un poco más Claro, temprano. sería por la tarde. Sí, por la Lo tarde. que pasa es que tenemos clase hasta las 6:30 de terapéutica, los jueves y los martes. Ya, lo que podemos hacer es que sea temprano, pues a las 7 de la mañana. También. 6:30 empezar. ¿Les parece? Yo creo que sí podría hablar, porque hay un grupo que tiene práctica con la doctora No, pero, Shimon. pero se da prevalencia a las teorías. Ya, doctora, voy a conversarlo entonces con la doctora. Entonces, sí, conversa, a ver, si no, de todas maneras conversar con la doctora, porque en la tarde ustedes no pueden, pues. Si no, yo voy encantada en la tarde, pero ustedes no pueden hasta las 6. Ujú. Si Ya no, está bien, podría, doctora. igual coméntalo, igual le comentas a la doctora Rosa.